Dicen que operarse es tomar el camino fácil. No pueden estar más equivocados. Nada fácil es este proceso. Nada fácil es tomar la decisión. Nada fácil es estar en internet buscando información acerca de una cirugía y que en ese momento vengan a la cabeza 50.000 pensamientos. ¿Quién va a cuidar a mis hijos? Si me pasa algo, mi mamá. Todos esos sentimientos que son negativos y que todas las pacientes que se han operado posiblemente han pensado, vienen a tu cabeza y desistes de la idea, como no, yo estoy bien. Luego pasan los meses y vuelves a sentir esa incomodidad en tu cuerpo al mirarte al espejo, pero además está toda la comunicación de ahora: ámate a ti misma, ámate como eres, no necesitas nada, mejor coge esa platica y la inviertes en tu estudio. Y vuelven a pasar otros meses. De repente, un día después de haber quemado todas tus excusas y las de tus familiares, las de tus amigos, que siempre te van a decir, tranquila, que así estás bien, tú no necesitas una cirugía. Después de haber superado todas esas excusas en tu cabeza, dices, me voy a operar porque sí, porque es lo que quiero, me voy a operar. Y esa es una decisión absolutamente valiente, porque sabes que sí existen riesgos, que son mínimos, que socialmente está mal visto el tema de las cirugías plásticas, pero decides operarte y decides que lo vas a hacer por ti, porque quieres sentirte mejor. Tomas la decisión de operarte, organizas el tema del dinero con un préstamo, con lo que recibiste, con una cadena, con la venta de un carro, con un dinero extra que te llegó y que hoy decidiste que iba a ser para ti, que iba a ser para operarte. Entonces, nuevamente dices, ya tengo el dinero, me realicé la valoración, lo voy a hacer. Y prefieres no contárselo a nadie porque las personas van a empezar a opinar desde su punto de vista sin estar en tus zapatos, sin sentir lo que tú sientes. Cuando te vistes, cuando te estás bañando, cuando estás en el espejo, cuando tienes intimidad con tu pareja, esas personas no están ahí para entender lo que tú estás sintiendo. Tomas la decisión de operarte, preparas todo, pides permiso en tu trabajo, organizas quién te va a acompañar, organizas quién va a cuidar a tus hijos, quizás tomas las vacaciones de tus hijos para hacer este procedimiento, le confías a alguien porque es una decisión tan grande que tampoco la puedes cargar tú solito. Le comentas a alguien, a tu amiga, a tu pareja, a alguien que en realidad sí te va a entender, o que si no te entiende porque cree que no lo necesitas, sí te va a apoyar, sí te va a acompañar y sobre todo sí te va a ayudar a verificar que el lugar en el que te vayas a operar en realidad es un buen lugar, que vas a estar bien. Preparas las fechas de tu cirugía. Si es en 15 días, cada noche piensas, ¿será que sí es conveniente que me realice esto? Ay, Dios mío, qué miedo. Y entonces empiezan a decir, si los exámenes no me salen, es una señal de Dios. Si el que me va a tomar los exámenes llega media hora tarde, es una señal de Dios. Si llego al consultorio para la valoración y el doctor me atiende media hora después de mi cita, es una señal, no me debo operar. Pero aún así, ya te has dado tantas excusas durante toda la vida que ya no hay marcha atrás. Te vas a operar y programas tu cirugía y te mueres de los nervios y no duermes pensando en qué va a pasar y si va a pasar algo malo y lo malo y lo malo y las cosas malas en tu cabeza están ahí rondando, pero en menos de nada te llegó el día de tu cirugía. Ese día no duermes, madrugas, te arreglas, te vas súper cómoda, te vas súper tranquila, tienes miedo pero tienes alegría, estás organizando los pañales, la faja, la casa, quién me va a recoger, quién me va a llevar, quién me va a traer y finalmente llegas a la clínica. Estás leyendo lo que dicen los consentimientos y es como, ay Dios mío. Pasas, te preparas y antes de entrar a la cirugía, si es el caso, hay ataque de pánico y todo. Luego llega el doctor. Cuando llega el doctor, ay, qué tranquilidad ver al doctor. Entras con él, pasas a cirugía, entras a la sala, te limpian, te arreglan y luego pasas a la camilla. Te despiertan por tu nombre. Angélica, Angélica, ¿ya te despertaste? Cuando te despiertas, primero no entiendes muy bien qué está pasando, qué hora es, qué hago aquí. Luego te empiezas a dar cuenta, ya te operaste, ya estás ahí, despierta y piensas, ay, todos mis nervios, todo mi miedo, todo lo que pasé por esto, pero sí, ya me operé. En ese momento no sientes dolor,
dolor, te vas para tu casa, agradeces a todo el mundo, agradeces al doctor, agradeces a la clínica, agradeces a Silvia, agradeces a las personas que estamos ahí contigo. Como no, súper feliz, me recuperé muy bien, todo muy lindo, todo muy bello. Llegas a tu casa, te acuestas a dormir. Al otro día empiezas a sentir el malestar. Quizás no es tan fácil como tú pensabas. Y empiezan estos masajes postoperatorios, que si bien son un poquito molestos, te ayudan, te liberan, tienes a una persona ahí a tu lado dispuesta a ayudarte, que ya ha vivido tantas veces tu proceso, que sabe exactamente qué decirte, qué hacer, cómo tratarte. Te vas recuperando y un día tienes crisis de tristeza. Te miras al espejo, te ves morados, te ves inflamada, te miras al espejo y dices, ¿por qué yo me hice esto así? ¿Por qué yo me hice esto a mí? Si yo estaba bien, hubiera podido coger esa platica para hacer otra cosa, no me puedo mover bien, no me siento completamente libre, no soy independiente. Y ahí lloras. Ojalá si tienes a alguien cerca que puedas llorar, como que triste. Incluso nos puedes llamar, ¿por qué me duele? ¿Por qué me pica? ¿Por qué me sale esto? ¿Por qué me pica esto? ¿Por qué no sé qué? Luego de unos 15 o 20 días empiezas a dar cuenta que tu cinturita está mucho más linda, que tus senos están más lindos, que tu nariz está tomando una forma bonita y empiezas a decir, bueno, ok, esto era lo que yo quería. Y día tras día te vas a ir olvidando del cuerpo que tenías antes. Ya ese cuerpo no aparece ni en tu mente ni en tu imaginación. Incluso cuando vengas al control y nosotros te mostremos las fotos, esa no soy yo, yo no era así. Es sorprendente, pero en realidad la mayoría de pacientes piensa de esta manera. Luego de unos meses ya te ves con tu resultado, te ves muy linda, sabes que quedan marcas, sabes que queda cicatriz, porque pues esto no es perfecto. La cirugía plástica deja algunas marcas, pero son marcas que valen la pena porque el cuerpo que tienes ahorita te hace sentir mejor, te hace sentir más segura, cambiaste tu manera de vestir, cambiaste tu manera de relacionarte, te sientes más contenta, te sientes más tranquila y piensas que la cirugía plástica fue un proceso difícil, pero que el resultado vale completamente la pena. Este es un mensaje de cariño para ti que decidiste realizar este proceso, que con valentía lo hiciste, porque no es nada fácil operarse, nada sencillo. Vienen muchos sentimientos de alegría, de angustia, de tristeza, de miedo, pero finalmente logras y sabes que después de haber pasado por todo este proceso, pues eres capaz de pasar cualquier cosa. De verdad, muchas gracias a ti por elegirnos, por compartir con nosotros todos estos sentimientos, que los valoramos enormemente y esperamos verte muy pronto para darte un muy buen abrazo.